te bendiga. Te doy la bienvenida a el último video de esta saga acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis y los 7 periodos de la iglesia. Si has llegado hasta acá es porque muy probablemente has visto todos los videos anteriores. Si todavía no lo has hecho, te invito a que vayas a verlos. Para mí es un gozo el poder terminar esta saga, ya que hemos ido viendo paso a paso cómo la iglesia ha ido cambiando, evolucionando, los altos y los bajos que ha tenido la iglesia a través de los siglos, y hemos llegado hasta la iglesia actual. Si bien es cierto, es un gozo llegar a esta iglesia, también es de mucha tristeza al ver la condición de la iglesia actual. Si nosotros vemos en Apocalipsis, la última iglesia, la iglesia de la Odisea, es la iglesia tibia, la que Dios le dice: te vomitaré de mi boca por cuanto no eres frío ni caliente. Y lamentablemente estamos en este periodo. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cuál es el estado actual de la iglesia? ¿Y cuál debe de ser el reto para cada uno de nosotros como cristianos? La iglesia del fin, la iglesia del fin de los tiempos. Te invito a que veas este video hasta el final y te des cuenta de esto. La iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Odisea fue fundada por Antíoco II en el año 261 a.C. y fue llamada así en honor de su esposa, Laodice. La iglesia de la Odisea se hallaba situada en una ciudad próspera, debido a la ubicación de la ciudad, que estaba en la intersección de 2 importantes rutas, y una de ellas conectaba con la ciudad de Pérgamo. Si has seguido este estudio desde el inicio, sabrás que la iglesia de Pérgamo es la iglesia que se casó con el mundo, la iglesia que se desvió. En este sentido, el que la ciudad de la Odisea esté relacionada con la ciudad de Pérgamo no es una casualidad en la interpretación espiritual. La Odisea también se enorgullecía de contar con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para tratar enfermedades de la vista. Esto tampoco es una casualidad, como lo veremos más adelante, ya que esto también es mencionado en la profecía. En la profecía, Cristo se presenta como el Amén. La palabra Amén quiere decir así es o así sea, y su uso también se extiende para la terminación o el fin de una oración. En este sentido, Cristo se presenta como el Dios de la iglesia del Amén, es decir, la iglesia del fin de los tiempos. Esto es una clara alusión al último periodo de la iglesia, que es la iglesia actual, del año 1900 hasta el día en que Cristo regrese por su iglesia. Como vimos, en los Estados Unidos se levantó un gran avivamiento en la calle de Azusa a principios de los 1900, con el pastor William Seymour. Los milagros y las maravillas de Dios se contaban por miles, y el Espíritu Santo hacía una obra sorprendente en toda la ciudad. Justo en el apogeo de este gran avivamiento espiritual en la calle de Azusa, en California, al otro lado de los Estados Unidos, en Missouri, estaba naciendo una niña que estremecería al mundo con su predicación y su unción. Esta fue Kathryn Kuhlman. A los 14 años empezó a predicar junto con su hermana mayor y su cuñado en el estado de Idaho, y tiempo después fue ordenada por la Alianza de las Iglesias Evangélicas.
Kuhlman viajó extensamente por los Estados Unidos y en muchos otros países celebrando cruzadas de sanidades y milagros entre los años 1940 y el 1970. Kuhlman tenía un programa de televisión semanal llamado I Believe in Miracles. Miles asistían a sus cruzadas y las personas que daban testimonio de haber recibido sanidad en sus campañas también se contaban por miles. Personas que padecían de cáncer, derrame cerebral y hasta paralíticos recibieron la sanidad por medio de la oración de Kuhlman. Entre sus colaboradores y amigos se cuenta al pionero de la televisión cristiana y gran predicador Pat Robertson y el célebre teólogo y pastor David Wilkerson, más conocido por su libro bestseller La Cruz y el Puñal, que después sería llevado a la pantalla grande como una película de corte evangelístico con el mismo nombre. El ministerio de Catherine inspiró a muchos que posteriormente seguirían sus pasos en la expansión del evangelio de forma masiva por radio y televisión. Uno de ellos fue el mega evangelista Billy Graham. Billy nació en Carolina del Norte en 1918. Fue un predicador cristiano bautista estadounidense. Es considerado como uno de los hombres más influyentes del siglo XX. Graham también se había graduado secularmente en antropología. Se convenció por la palabra que Cristo era el único medio de salvación para el hombre. Sirvió brevemente como pastor en Illinois en 1943, pero luego se daría cuenta que su verdadero llamado estaba en la evangelización y las campañas. Dirigió muchas campañas evangelísticas desde el 1948. Usualmente él y su equipo evangelístico alquilaban un local grande, como un estadio, parque o hasta una calle. Organizaban un grupo de hasta 5,000 personas para que cantaran en un coro y luego predicaba el evangelio e invitaba a la gente a pasar al frente a recibir a Cristo, como lo había hecho años atrás el gran predicador D.L. Moody. Miles aceptaron a Cristo en sus predicaciones, pero quizás una de las más exitosas fue en Moscú en 1992, cuando un cuarto de las 155,000 personas del público pasaron al frente a entregar su corazón a Cristo. Graham predicó el evangelio a millones de personas. Más de 3.2 millones de personas respondieron a la invitación de aceptar a Jesucristo como su salvador personal en las campañas de Billy. Muchos otros hombres se levantaron también a predicar la palabra. Otro de los asistentes a las campañas de Kuhlman se sintió impactado al ver el mover de Dios en las personas que recibían sanidad. El ver en vivo y en directo los milagros de sanidad motivó a que este joven buscara a Dios por una llenura similar, pero lo que no sabía es que años después él mismo realizaría cruzadas de milagros similares en donde miles de personas también recibirían sanidad. Este joven se llamaba Benny Hinn. Nacido en Yatra, Israel en 1952. Sin embargo, sería hasta el año de 1972 donde le entregaría su corazón a Jesucristo. En el 74, con solo 22 años, Benny Hinn se paró detrás de un púlpito por primera vez para predicar el evangelio. A partir de ese entonces buscaría sin miedo cumplir la gran comisión. Emprendió diversas cruzadas evangelísticas por los Estados Unidos y toda Latinoamérica, en las cuales miles de personas vinieron al Señor y muchos más recibieron el toque del Espíritu Santo, así como de sanidades. A la fecha lleva más de 45 años como autor de libros, presentador de televisión y evangelista. Se estima que Benny ha predicado el evangelio cara a cara a través de la televisión a más de 1,000 millones de personas, por medio de Miracle Healing Service, conferencias y transmisiones de televisión, internet, medios impresos y grabaciones de audio y video. No obstante a esto, en sus últimos años se ha visto envuelto en diferentes acciones reprochables y hasta ecuménicas. Sin embargo, no se puede negar que Dios le usó en su momento para pregonar el mensaje de las buenas nuevas. Otro de los grandes evangelistas de la década de los 80 fue el reverendo Jimmy Swaggart, pastor evangélico de las Asambleas de Dios. Comenzó su ministerio en 1975 y continúa hasta la actualidad. En la década de 1980, su programa de televisión fue transmitido a más de 3,000 estaciones y sistemas de cable por cada semana.
Las transmisiones semanales de Jimmy Swaggart eran vistas por más de 8 millones de personas en los Estados Unidos y más de 500 millones en todo el mundo, convirtiéndose en uno de los medios de comunicación más amplios del Evangelio en toda la historia. También recorrió gran parte de América realizando campañas evangelísticas en Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Guatemala, Panamá, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica y El Salvador. Cada cruzada que realizó en estos países tuvo una respuesta multitudinaria y miles se convirtieron a Cristo. Aunque se vio envuelto en un escándalo, actualmente Dios lo ha restaurado y goza de un ministerio floreciente y próspero y sigue pastoreando junto a sus 3 nietos, quienes sirven en el ministerio juntamente con él. Tiene un canal de televisión en los Estados Unidos y predica la palabra. Al igual que Swaggart, muchos otros predicadores de la época se enfocaron en el televangelismo, como el pastor estadounidense Oral Roberts. En una de sus predicaciones por televisión, un hombre fue tocado por el mensaje y recibió a Jesucristo en su corazón desde la sala de su casa en Puerto Rico. Este hombre se llama G.J. Ávila. G.J. Ávila nació en Camuy, Puerto Rico, en 1925, pero era descendiente israelí. Estudió en la Universidad de San Germán, en donde se graduó de licenciatura en Ciencias Naturales. Eligió regresar a su ciudad natal en Camuy y enseñar química y biología en una escuela secundaria. Eventualmente se produciría un cambio de carrera, ya que comenzó a jugar béisbol en el nivel AA y a entrenarse como físico-culturista. En 1952 compitió y ganó el concurso de culturismo Mr. Puerto Rico y se convertiría en el segundo finalista por el título de Mr. Norteamérica en 1953. Mientras se entrenaba para los Juegos Olímpicos del verano del 56, Ávila experimentó un dolor terrible en diferentes partes de su cuerpo y tras varias pruebas sus médicos le diagnosticaron artritis crónica. El dolor fue tan intenso que Ávila sufrió una inmovilidad limitada y ni siquiera podía realizar las tareas cotidianas. En medio de esta dura situación, cierto día encendió su televisor y sintonizó el programa del pastor Roberts. El mensaje de salvación tocó su vida y recibió a Cristo en su corazón, y desde entonces comenzó a orar buscando la intervención divina para su sanidad. Empezó a congregarse y después de mucha intercesión recibió milagrosamente la sanidad, y posterior a esto empezaría su predicación con énfasis en anunciar el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo. En 1972 invitó a varios amigos y familiares a formar el Escuadrón Relámpago de Cristo Viene en una pequeña habitación de su casa. El Señor respaldó la pequeña reunión familiar y pronto la membresía creció. Se tuvieron que mudar a un edificio más grande, y debido a la unción en sus predicaciones y el toque del Espíritu Santo, muchos pastores y ministerios latinoamericanos lo invitaron a predicar en sus iglesias. Esto daría paso a crear una radio y finalmente una cadena de televisión llamada La Cadena del Milagro. A partir de la década de los 70, G.J. se convirtió en uno de los más grandes evangelistas de habla hispana, visitando casi todos los países de América Latina, muchas ciudades de América del Norte y Europa. Es recordado como un hombre de oración, y las personas que convivieron en su entorno dan testimonio que en todo momento estaba glorificando a Dios, aun cuando hacía sus actividades cotidianas. En cierta ocasión ayunó más de 40 días. Es considerado como uno de los latinos más influyentes del siglo XX y ganó miles de almas para Cristo. Solo en su primer cruzada ganó más de 10,700 personas. No se tiene un registro exacto de cuántos miles fueron conducidos a Cristo a través de él, pero algunos hablan de millones de personas. Una de las personas quien acompañó a G.J. Ávila en sus cruzadas y estaba a cargo de la música fue un joven músico a quien Dios también llamó al ministerio evangelístico e impactó a Latinoamérica. Su nombre es Jorge Raskin. Jorge Raskin es un pastor de las Asambleas de Dios quien predicó a las multitudes entre los años 80 y 90. Es fundador del ministerio evangelístico Un Clamor de Medianoche, que funciona hasta el día de hoy y es difundido a través de radio y televisión. Al igual que Raskin surgió del ministerio de G.J. Ávila, otro evangelista surgiría de otro ministerio, en este caso de el televangelista Billy Graham. Su nombre es Luis Palau.
Nacido en Argentina, en 1946 recibió a Jesucristo a la edad de 12 años. Palau escuchaba las predicaciones de Billy Graham por radio y se sentía inspirado por el mensaje y atraído a ganar almas. Lo que no sabía es que gracias a su dominio del idioma inglés, más tarde se le abrirían puertas para ser la voz que traduciría los mensajes de Billy Graham al español y llegaría a tener una grata amistad con el mega evangelista. En 1970, Graham contribuyó económicamente para que Palau empezara su ministerio evangelístico, y así lo hizo, realizando campañas y eventos multitudinarios en donde ganó miles de almas para Cristo. Ha sido pastor asesor de la Casa Blanca con presidentes como George W. Bush. Sin embargo, jamás ha aceptado un cargo político. Entre los puntos más sobresalientes de su ministerio son sus programas radiales que hasta hoy en día se transmiten. Sus programas de radio Cruzada con Luis Palau y Luis Palau Responde se escuchan en más de 2.100 estaciones de radio en 48 países distintos. Pero Palau no sería el único argentino que Dios levantaría por aquellos entonces, ya que le seguiría el pastor Alberto Motesi. Es uno de los predicadores más respetados de Latinoamérica, quien realizó campañas multitudinarias en la década de los 90. Sin embargo, su mayor alcance ha sido el evangelismo por radio. Su programa Un Momento con Alberto Motesi se transmite aproximadamente 2.000 veces al día en toda América Latina, Estados Unidos y España. Su proyecto televisivo se transmite en 6.000 canales en 62 países alrededor del mundo. Estos programas no fueron los únicos que resonaron en la radio, ya que desde mucho antes, en 1964, ya se transmitía un programa con una gran audiencia llamado Un Mensaje a la Conciencia con el hermano Pablo. Pablo Finkenbinder, más conocido como el hermano Pablo, nació en 1921 en Santurce, Puerto Rico. Después de un corto tiempo como misionero en Nuevo México, el hermano Pablo y su esposa se mudaron a El Salvador en 1942, en donde vivieron e hicieron evangelismo durante 21 años. Durante su estadía misionera por El Salvador y por un breve periodo fue director del Instituto Bíblico Betel Central de las Asambleas de Dios, lugar donde yo me formé teológicamente muchos años después. Estando en El Salvador, empezó a predicar por radio. Esto solo allanaría el camino para la creación de su tan famoso programa Un Mensaje a la Conciencia, que posteriormente sería llevado a la televisión en 1960. Actualmente, Un Mensaje a la Conciencia se transmite en 33 países y goza de millones de radioescuchas. Sin embargo, Dios no solo se movía en Centroamérica, sino que seguía moviéndose por Sudamérica, en Argentina, de donde ya se había levantado hombres como Motesi y Palau. Este movimiento argentino traería posteriormente el surgimiento de un joven pastor, quien movió multitudes en los años 2000. Su nombre es Dante Hebel. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1968. Siendo joven, vio cómo el Señor sanó a su madre de cáncer y transformó a su padre del alcoholismo. Esto lo llevaría a tener una devoción real por Dios. Más tarde fue ordenado como pastor de las Asambleas de Dios. En 1991, siguiendo su sueño de tener un programa de radio, logró alquilar una franja radial en la madrugada, ya que no contaba con el dinero para contratar un horario estelar. Así que pensó que la mejor manera para atraer personas no sería predicar, pues era de madrugada, y los espectadores buscarían algo que los mantuviera despiertos y alerta. Así que ingeniosamente creó un programa llamado Línea Abierta, prohibido para mayores. Un programa donde contaba chistes, pero al final daba una reflexión. Increíblemente, el programa tuvo un éxito rotundo. La gente se despertaba en la madrugada para sintonizar su show y pronto la radio tuvo que moverlo a horario estelar. Posteriormente empezó a desarrollar un estilo de campañas diferentes, a las cuales les denominó el superclásico. Con apenas 20 años, sorprendentemente logró reunir 50,000 personas en el Estadio Vélez en Argentina, y de ahí en adelante empezaría su ministerio evangelístico en toda Latinoamérica, en donde atrajo multitudes. Actualmente es pastor de la iglesia River Church y conduce su icónico programa de televisión Late Night Show. Al igual que Dante Hebel, se puede catalogar como una evolución de los evangelistas tradicionales. Así también la música cristiana evolucionó. A inicio del 1900, la música cristiana era de tipo sacra, vernácula y salmodial.
usualmente compuesta por pastores. En Estados Unidos nacería el gospel, mientras que en Latinoamérica la mayoría de alabanzas eran meramente vocales y no eran acompañadas por instrumentos de música. Esto se debía a la precariedad de muchas iglesias, pero al inicio de los años 60 surgió toda una generación de himnólogos que compusieron alabanzas que, además de contener un mensaje bíblico, eran acompañadas por géneros musicales autóctonos de cada región, como el mariachi, la balada o los tríos y la música de los llanos, y posteriormente en géneros como el blues o el country. Entre los principales expositores de este tiempo están los Hermanos Alvarado, Urbano Arroyo, los Voceros de Cristo, Generación de Jesús, entre muchos otros. En 1986 nace Canción Producciones de la mano de su fundador Marcos Witt. Witt levantaría toda una revolución en la música cristiana. De Canción Producciones surgen otra gama de cantantes cristianos conocidos como salmistas. Entre ellos están Marcos Barrientos, Danilo Montero, Juan Carlos Alvarado, Jaime Murrell, Coalo Zamorano y Jesús Adrián Romero. Este último sale de Canción y funda su propia productora llamada Vástago Producciones, de donde surgirían cantantes como Abel Zavala, Lily Goodman, Marcela Gándara, entre otros, y de Vida Music cantantes como Marcos Vidal, Funky y René González. Todos ellos solo serían los precursores de la avalancha de cantantes cristianos que existen en la actualidad. Pero lamentablemente algunos de estos cantantes y predicadores se han visto envueltos en recientes polémicas por sus tendencias ecuménicas. No obstante, a que la iglesia actual trabajó tanto en la obra de Dios y tuvo un avivamiento espiritual tan grande, el Señor la cataloga en la profecía como la iglesia tibia. Y al igual que la iglesia de Sardis, esta iglesia no recibe ningún elogio por parte de Cristo, sino todo lo contrario, ya que se le dice que sería expulsada de la boca de Dios debido a su anemia espiritual y su conformismo con el pecado y su liberalidad. Esto se debe a que a partir de los años 2000, la iglesia cristiana ha sufrido un declive terrible y un retroceso intolerable. Esto se debe a la lamentable reintroducción del catolicismo a la iglesia cristiana. Si has seguido esta saga de estudios desde el inicio, sabrás que la iglesia católica surgió en Roma con la apostasía de algunos de los líderes de la iglesia cristiana. Esto constituyó la iglesia imperial. Esta está representada en la profecía de Apocalipsis por la iglesia de Pérgamo, la iglesia casada con el mundo. Esto se debe a sus prácticas mundanas e idólatras. Y durante toda la Edad Media la iglesia cristiana estuvo sumergida bajo el oscurantismo de la iglesia católica, hasta que muchos hombres de Dios levantaron la voz en contra de esas falsas doctrinas y se dio la Reforma. Al ver que perdían su feligresía por miles, la iglesia católica intentó reingresar a la iglesia cristiana y minarla nuevamente con sus falsas doctrinas. Sin embargo, gracias a los grandes hombres de Dios de la época, no lograron reingresar a la iglesia cristiana como ellos pretendían. A esto se le llamó la Contrarreforma. Lamentablemente, a partir de los años 1990, esto cambiaría. Y la iglesia católica logró poco a poco lo que tanto había intentado: torcer nuevamente la sana doctrina y minar la iglesia cristiana. Es por esto que decíamos al inicio que el hecho de que la Odisea conectase con una ruta a Pérgamo no es casualidad, ya que la iglesia actual se ha entremezclado con la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia católica, la iglesia casada con el mundo, y la iglesia tiene que estar muy atenta de esto. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿En qué momento pasó? La respuesta es sencilla. El catolicismo volvió a entrar en la iglesia cristiana por medio del movimiento católico carismático y a través de los llamados encuentros. Esto tiene sus orígenes en la Iglesia Católica Romana, aunque muchos de los ejercicios espirituales y de las prácticas que ellos realizan están vinculadas a los rituales budistas o religiones mentalistas del Medio Oriente. Las prácticas de los encuentros tienen más de 500 años y su principal fundador fue el fraile español Ignacio de Loyola, y que a raíz de esos ejercicios espirituales, como inicialmente se les llamó, fue que nació la tenebrosa orden de los jesuitas, fundada en el 1528.
Desde entonces los jesuitas construyeron las conocidas casas de retiro, donde los sacerdotes y monjas católicos acudían para hacer los mencionados ejercicios espirituales. Sin embargo, fue hasta el año 1928 cuando otro fraile español llamado José María Escrivá de Balaguer fundó la famosa organización católica del Opus Dei. Ojo con este grupo del Opus Dei, pues estos jugarán un papel crucial para minar la iglesia cristiana más adelante. En los años 70, la Iglesia Católica enfrentaba todo un terremoto por el éxodo de miles de feligreses católicos que se estaban convirtiendo al cristianismo, en especial en el continente latinoamericano. Esto debido al masivo evangelismo de los grandes evangelistas como Billy Graham, G.J. Ávila, Luis Palau, Motesis, entre otros. La iglesia evangélica tenía un impulso extraordinario por parte del Espíritu Santo en aquellos días, sacudiendo la fe de millones de católicos, los cuales, una vez que tenían una experiencia con el Señor y un encuentro con la verdadera palabra de Dios, rápidamente abandonaban las filas envejecidas de la iglesia católica, como había sucedido en Europa en los años 1800. De inmediato, el Papa Pablo VI convocó el fortalecimiento del Concilio II, y en 1965 Pablo VI consolida en este concilio ecuménico la nueva estrategia del Vaticano. El lineamiento para la Iglesia Católica fue no entrar en confrontación con el resto de las religiones, sino buscar un acercamiento con ellas. Como parte de su estrategia se crea el movimiento carismático, quienes se definen a sí mismos como cristianos. De hecho, si buscas en internet acerca de su surgimiento, ellos se han encargado de plagar los principales buscadores con información falsa, proclamando que el movimiento carismático nació en la calle de Azusa con el pentecostalismo de los años 1900. Sin embargo, si has seguido este estudio, sabrás que esto no es cierto, ya que el pastor William J. Seymour era un pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica del Movimiento de Santidad, o mejor conocido como Movimiento Wesleyano, y jamás tuvo relación alguna con la Iglesia Católica Romana. Los carismáticos copiaron todo el formato de los cultos evangélicos, su manera de predicar y hasta las mismas alabanzas, y quitaron las imágenes de sus templos. Sin embargo, siguen manteniendo la doctrina católica, el culto pagano a María, la idolatría de Roma y su devoción al Papa. No obstante, la creación del movimiento carismático no era suficiente para frenar la pérdida masiva de feligreses católicos, ni para detener el avance del evangelio, ya que, como hemos visto en este estudio, la iglesia evangélica de la década de los 70s y 80s estaba experimentando toda una explosión de la manifestación del Espíritu Santo. La iglesia católica sabía que debido a sus doctrinas falsas y a su lejanía de Dios, ellos jamás aspirarían a una manifestación del Espíritu Santo tal. Así que había que buscar una experiencia semejante que sirviera de carnada a la juventud católica y de esa manera frenar ese éxodo. ¿Recuerdas el Opus Dei? Pues en 1975 había estallado en España la euforia de los encuentros del Opus Dei. Los españoles laicos venían hablando maravillas de los famosos ejercicios espirituales, mismos ejercicios astrales y mentales que realizaba Ignacio de Loyola con los curas y las monjas años atrás. La Iglesia Católica vio en el Opus Dei el gran remedio que estaba buscando. Sin pérdida de tiempo lo inyecta en el recién creado movimiento carismático y lo lanza como una novedad para el continente americano. El Opus Dei mantiene sus exitosos encuentros, los cuales se dividen en preencuentro, posencuentro y reencuentro. Entre los ejercicios mentales que se realizan en estos encuentros son la hipnosis, las regresiones, las programaciones neurolingüísticas, las representaciones psicológicas con familiares muertos, el supuesto quiebre de maldiciones generacionales, la confesión positiva, la incomunicación total del individuo para llevarle a un estado de conciencia alterada, entre otras prácticas peligrosas y contrarias a la palabra de Dios. Los encuentros tenían como objetivo minar la iglesia evangélica y hacer creer a las personas que esta experiencia psicológica era el mover del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo también se movía en la iglesia católica, lo cual era falso, pues solo son ejercicios mentales. Y fue así como la iglesia católica encuentra en dos pastores los líderes que buscaba para llevar esta práctica de Ignacio de Loyola y del Opus Dei a la iglesia cristiana.
El primero es el hombre que se le da el crédito de haber introducido los famosos encuentros a la iglesia evangélica. Este es el supuesto pastor César Castellanos. Este lo introdujo bajo el nombre del G12 o el Grupo de los 12. Este fundó la organización con un nombre católico, ya que se llama Misión Carismática Internacional. Castellanos introdujo la copia de los encuentros católicos a lo evangélico. Se acreditó la franquicia total de la literatura, que transcribe casi igual los cursivos de la cristiandad del Opus Dei. Esta franquicia le generó fuertes entradas económicas, convirtiéndose en uno de los hombres más adinerados de Colombia. El segundo hombre que introdujo con mucha influencia en la iglesia evangélica estos encuentros fue el pastor Cash Luna de Guatemala, con el nombre del modelo de Jesús. Cabe mencionar que ambos hombres, Castellano y Luna, han sido señalados de mantener fuertes vínculos con el Vaticano. Aunque ellos fueron los pioneros, hoy en día innumerables líderes de mucha influencia y aún concilios enteros han creado sus propias versiones de los encuentros. Estas falsas doctrinas lograron exactamente lo que la Iglesia Católica y Satanás querían, ya que trajeron innumerables divisiones y frenó el avance de la obra. Para los años 2000, la Iglesia Evangélica enfrentaba una crisis profunda. Los diferentes concilios que se habían mantenido en unidad desde la Reforma estaban sufriendo innumerables divisiones. Misiones como la Misión Bautista, iglesias pentecostales, asambleas de Dios, Misión Centroamericana, apóstoles y profetas, iglesias metodistas y presbiterianas, todas estaban sufriendo graves divisiones, y esta gente divisionista salieron de las iglesias con sana doctrina para fundar pequeñas iglesias con doctrinas extrañas, guiadas por la falsa experiencia mental de los encuentros. Un espíritu de altivez y apostasía entró en muchos y tacharon a las iglesias con sana doctrina como anticuadas y obsoletas, y muchas iglesias desaparecieron y otras fueron destruidas por completo. Desde la Reforma en 1960, la iglesia se había mantenido unida y la Iglesia Católica no había podido dominarla, pero lamentablemente después de muchos intentos fallidos, logró volver a pervertir el evangelio y a introducir las falsas doctrinas a la iglesia cristiana por medio de estos encuentros, la iglesia carismática y el ecumenismo. La reintroducción de las doctrinas católicas a la iglesia evangélica trajo como resultado por lo menos 4 peligros con los que la iglesia debe de luchar en la actualidad: el falso evangelio, los falsos cristianos, el ecumenismo y la apostasía. Estaremos hablando de esto en nuestro próximo video. Muchos líderes que al principio fueron grandes hombres de Dios, hoy en día se han visto involucrados en escándalos ecuménicos y han sido relacionados con la Iglesia Católica. El Señor termina su mensaje a la iglesia haciendo un llamado al arrepentimiento y diciendo que Él castiga a los que ama. Cristo reprende a la iglesia y la tacha de pobre y desventurada. Asimismo, también le hace un llamado para que ponga colirio en sus ojos. Y como vimos al inicio, en la Odisea producían colirio para los ojos. Esto hace alusión a que así como la iglesia fue colirio para muchos para abrir los ojos a la verdad del evangelio, ahora lamentablemente la iglesia necesita de ese mismo colirio, ya que ha perdido la visión espiritual de la sana doctrina. Y cierra la profecía diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y es así como damos por finalizado esta saga y este estudio acerca de la historia de la iglesia. Y quiero decir y quiero aclarar que no toda la iglesia se ha corrompido con este movimiento católico ecuménico que ha entrado nuevamente en la iglesia cristiana. Pero lamentablemente muchos líderes, grandes hombres de Dios que caminaron en el pasado, en el camino de Dios, ahora se han apartado. Y muchas radios y televisoras cristianas también están con esa tendencia hacia el ecumenismo y hacia el movimiento carismático. Estas doctrinas han traído por lo menos 4 grandes males a la iglesia cristiana, que son 4 peligros con los que la iglesia debe de bregar y debe de luchar en estos últimos tiempos. Estos son el falso evangelio, los falsos cristianos, el ecumenismo y la apostasía.
te invito a que no te pierdas nuestro próximo video acerca de los 4 peligros que la iglesia actual enfrenta. Quiero terminar diciendo que el desafío de la iglesia actual es entender que somos la iglesia del fin, que Cristo viene pronto por su iglesia, por los miles de millones de hombres y mujeres que creyeron y ahora duermen en Cristo y por los que vivimos. Pero el reto de la iglesia es vivir la palabra y predicar la palabra en estos tiempos finales. Bien es cierto, la parábola de las 10 vírgenes se interpreta para Israel, tiene una aplicación práctica para la iglesia actual. 5 prudentes y 5 insensatas. ¿Serás tú de los prudentes, de los que guardan la fe, de los que guardan la sana doctrina, o serás tú de los insensatos que están corriendo detrás de estas doctrinas carismáticas, católicas, ecuménicas? Ten mucho cuidado. Si tú ves señales de esto en tus líderes o en tu iglesia, pídele la dirección a Dios para que puedas encaminarte a una sana doctrina y no sigas por nada las doctrinas que están fuera de la palabra. Y te espero en una próxima edición de La Hora de la Decisión. Y si todavía no has recibido a Jesucristo en tu corazón, hoy puedes venir a la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo Jesús, aquella que nosotros proclamamos, porque el Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y la palabra del Señor dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Y de Él es quien te estoy hablando, y de Él es que somos pueblo suyo y ovejas de sus prados. Acepta a Jesucristo hoy. Estaremos poniendo la oración de fe al final, y te espero en una próxima edición de La Hora de la Decisión. No te pierdas nuestro próximo video. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname, Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión. Hoy vengo